noches, queridos amigos, queridos hermanos. Es un placer volver a estar con ustedes a través de este medio. Ya nos gozamos de estar acá a través de este podcast que queremos comenzar y traerle a ustedes una palabra, ¿no? Este ministerio viene para bendecir vuestra vida y viene para traer alguna palabra. Una palabra hay para ti hoy y sé que Dios va a bendecir a cada uno. Hola amigos, que el Señor les bendiga grandemente y creemos que tienen hambre y sed de escuchar una palabra que pueda traer sanidad a sus corazones, que pueda traer cambios, porque realmente este tiempo de ahora está pidiendo eso, pero cambios reales que vengan de la persona más absolutamente incomparable que puede provocar esos cambios, y es el Todopoderoso. A Él hoy queremos presentárselo. Bueno, y hoy tenemos un tema yo creo que bien necesario, ¿no?, para estos tiempos, y es acerca del miedo, porque es que hay una generación. Me llamaba mucho la atención algo acerca de lo que está pasando en el mundo, ¿no? De cómo el mundo se desenvuelve, y sobre todo los jóvenes hoy han alcanzado un desenvolvimiento y muy grande dentro de la sociedad, a través de las redes, a través de todo lo que hay, de todo lo que rodea. Pero sin embargo existen ciertas condiciones en el ser humano que lo llevan a ocultarse detrás de una máscara, detrás de una red social, detrás de la IA o detrás de cualquier cosa. Y eso es algo sencillo que se llama miedo. Antes la sociedad, antes los jóvenes querían llamar la atención porque no eran de repente atendidos, porque no se les tomaba en cuenta muchas veces. Pero hoy en día tienen las redes sociales y todo el mundo los conoce, tienen miles de seguidores, pero seguimos escondiéndonos detrás de una pantalla, detrás de un teléfono, detrás de cualquier cosa, ¿verdad?, que de repente nos oprime o que de repente nos esclaviza. Detrás de una fachada para que la gente vea algo que probablemente a la gente le guste, pero que ellos están gritando por dentro: necesito algo más. Y es tan tremendo esos miedos, esas frustraciones, que aparentemente he visto muchos casos que son como el alma de la fiesta, ciertas personas, pero de verdad están muriendo por miedo a muchas cosas, por miedo al rechazo. Por eso creen que quieren ser el centro de atracción de todos, porque se quieren sentir importantes, y por eso procuran siempre presentar esa fachada de que todo está bien, todo está funcionando perfectamente, pero realmente están tapando lo que es real, esa necesidad o esa real necesidad, sí, pero de ser aceptados, pero no a la idea la idea que ellos están pensando. Porque la cuestión es que está llevando mal. Hay una generación que se oculta detrás de algo. Correcto. Pero está ocultando temores, miedos, sentimientos que lamentablemente vemos como que un escape, ¿no? Un escape a esa forma. De repente hay gente que de repente no le gusta un aspecto de su cara, no le gusta algo de su vida, y nacieron o crecieron con esos temores, con esos paradigmas. Yo podría decir que son paradigmas que se fueron formando desde muy chico, y eso los llevó a esconderse detrás de un apodo, porque antes, cuando éramos niños, de repente le poníamos apodo al de la esquina o al que jugaba pelota con nosotros. No era algo ofensivo, no era un bullying, no era nada, pero ahora resulta que tenemos apodos en las redes sociales para no dar nuestro nombre original. Algunos lo hacen simplemente por seguridad, pero otros simplemente lo hacen por miedo a ser reconocido, por miedo a que se burlen, por miedo a que hayan cosas que descubran
su verdadera identidad. La Biblia es el libro sagrado que nos da a nosotros una orientación acerca de cómo vencer el miedo, y a pesar de que tenemos ciertas libertades en las redes sociales, seguimos cautivos, seguimos esclavos. Ya no somos esclavos de una mano humana, pero ahora somos esclavos de una mano digital. Y es algo que es tan tremendo que nos consume día a día, nos esclaviza cada día. Hay gente que no puede dejar de estar en las redes, todo lo hace por allí, y es producto pues de eso mismo. Hay una palabra en Génesis capítulo 3, versículo 10, hablando acerca de Adán, ¿no? Hablando de cuando Adán pecó, y dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, esa palabra es importante allí. Dice: tuve miedo y me escondí. Oí tu voz mientras caminaba, dice la versión original. Dice: mientras caminaba oí tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo y tuve que esconderme. Y el miedo nos lleva a nosotros a eso, a escondernos, a huir, a tener un pensamiento de yo no puedo, porque la gente a veces dice yo no puedo, yo no entiendo. Hay cosas que no se entienden, pero hay cosas que de repente no entendemos, no por no tener el conocimiento, sino porque nos frustramos. Hay una frustración en el individuo, en nosotros como seres humanos, que nos lleva a tener un miedo que va creciendo. Lo tremendo del miedo no es que simplemente llegó el miedo y ya no, sino que ese miedo va creciendo. Entonces, el miedo puede ser producto de culpas, de fracasos anteriores o de frustraciones inducidas. Aquí en el diccionario dice recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Frustración, Exacto. Una frustración. Exacto. Porque de repente durante mucho tiempo trató de conseguir algo o de crear algo en su vida, o de ciertos proyectos, destinos, cosas. No salieron. Exacto. como él pensaba. Quería, y produjo miedo. Y por eso se esconde. Y ese miedo lo llevó a ser es progresivo. Ese miedo no es de la noche a la mañana, es algo que es progresivo. Y se puede alimentar con el tiempo, al punto que llega una persona a desconocerse, de tal manera que las personas que lo conocieron en el pasado dicen: no puedo creer que esta persona sea así, porque se convirtió en otra persona, como que buscando aquello que deseaba, y completamente perdió toda... O crea una apariencia. Correcto. Crea una apariencia de que mientras estoy con X persona, o mientras estoy haciéndome ciertas cosas, porque hoy día la gente se cambia su rostro, se quiere cambiar absolutamente todo porque están insatisfechos de todo, tienen miedo de todo, tienen miedo a envejecer. Cantidad de productos hoy día, las mujeres odian la vejez, los hombres también. Yo he visto también a los hombres que tienen cierta edad y siempre las mujeres no les jóvenes. Yo no tengo problema con eso, porque soy libre y quiero compartirlo con ustedes, porque el absoluto Señor de todo pues nos ha enseñado a caminar en paz con Él, y bueno, cada etapa de nuestra vida vivirla y disfrutarla, y eso es lo que también queremos con este tema compartir con ustedes, porque vemos que las personas se pierden la esencia de quienes son, que son en esencia son tan hermosos, pero como quieren agradarle a las personas, porque tienen miedo de no agradarle a las personas, terminamos con una cantidad de cosas que no son nuestras. Terminamos, mintiendo porque tenemos miedo a que alguien nos rechace. Terminamos disfrazándonos porque queremos encajar. Queremos encajar en una sociedad y queremos hacer alguien de repente nunca fue capaz de tomar un cigarrillo o tomar drogas, pero
como el grupo donde está en la onda. Hoy día, no sé que de repente qué otra palabra puedan usar, está al día o está allí, allí afuera, que todo el mundo lo pueda ver. Entonces quieren parecerse a ellos y comienzan a perder esos valores que al principio ellos tenían. El miedo te puede llevar, a hacer cosas. Correcto. O para agradar a otros, o para esconder en ti algo que a lo cual tú le temas o a lo cual tú no entiendas o no controles. Correcto. O sea, te puede llevar a ocultar cualquier cosa, y ese ocultar eso te lleva a ti a hacer cosas, por lo menos un tatuaje, un cambio de ciudad, un cambio de vida. O sea, no estoy diciendo que siempre, porque hay gente que de repente cambia de ciudad porque quiere algo mejor, porque quiere una situación mejor, pero hay gente que estamos en el contexto del miedo, estamos hablando del contexto del miedo. El miedo lo impulsa a hacer cosas que de repente no son buenas, que de repente simplemente lo hace por huir, como dijo Adán en Génesis. Dice que escuchó su voz en medio del huerto y tuvo miedo y se escondió. Se escondió. El esconderse es tremendo porque es tratar de ocultar tu identidad, es tratar de ocultar quién tú eres, es tratar de ocultar tu destino. Y muchas veces puedes tener muchos sueños, puedes tener muchos anhelos, pero el miedo no te deja avanzar. El miedo no te deja conquistar. ¿Cuál miedo, dirán ustedes? ¿Cuál miedo? El miedo a fracasar. Alguna vez quisiste hacer un proyecto y te salió mal, y por eso desarrollaste miedo. Miedo a intentarlo otra vez. Entonces te das cuenta que te vas escondiendo, y cuando vienes a ver, nunca te atreviste a nada y simplemente no sabías, o el miedo no te dejó ver las capacidades que tenías para poder no solo conquistar ese proyecto que estabas teniendo en mente, en tu corazón, sino que te frustraste a tal punto de que lo diste por sentado que no se iba a dar. Y entonces me recuerdo a aquella persona que intentó 1000 veces, este hombre Thomas Edison, creo, que quiso, el inventor de la bombilla, y lo intentó, pero es que no tuvo miedo, él sabía que el proyecto iba a resultar, fíjese. Entonces, él, al miedo que le dijo, tú no vas a conquistarme. Entonces, tú tienes la opción hoy de decidir, no voy a seguir en esto, voy a seguir el proyecto. Puedes también hacer esto, puedes también, aquel grupo de personas que te está incitando a hacer algo que está muy mal y que tú lo sabes, que podrías apartarte hoy mismo y que tú sabes en tu interior que no lo quieres hacer, pero como quieres estar en la onda, lo haces, pero no está en tu corazón hacerlo. Así que puedes decir que no. El miedo te lleva muchas veces a aceptar cosas que tú sabes que están mal. Que son destructivas, que son dañinas completamente. Incluso hasta la parte de querer encajar en una sociedad, tienes miedo a algo, pero como la sociedad te exige esto, eres incapaz, por miedo, eres incapaz de rebelártele a eso y decir, bueno, no, yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar mi estilo de vida, no. Pero entonces a veces el miedo nos lleva a nosotros a ser cautivos. Nos lleva a esa esclavitud, ¿no? Entonces es normal que por nuestra naturaleza humana sintamos cierto miedo a ciertas cosas. Lo que no es normal es que dejemos que el miedo nos domine, que el miedo nos controle. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, nos pasó recientemente. Nosotros estamos recién mudados, apenas tenemos que 2 días, vamos a 3 días acá en Argentina. Tenemos 3 días. 3 días, ¿verdad? En Argentina. Y antes de tomar la decisión de venir a Argentina a seguir con el ministerio, hubo muchas preguntas, muchas incógnitas, muchas cosas. Señor, ¿por qué? Señor esto, Señor aquello. Y había el miedo de dejar lo que estaba seguro por lo inseguro. Entonces, qué buen ejemplo. Sí, porque, claro que sí. Porque es que la cosa es que, o sea, no podemos caer en una mentira o decirle a la gente, no tengo miedo. Es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza humana. Es producto del pecado en el huerto del Edén, y algo que nosotros heredamos con eso. Entonces ese miedo como que
como que te agobia, ¿no? Como que te acuestas a dormir y te pones a pensar, te levantas en la mañana y sigues pensando, te sientas a la mesa a comer, sigues pensando y te viene, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si me voy y no me va bien? ¿Y si hago esto? Y hay unos que son más extremos, ¿y si el avión se cae? ¿No? Entonces, otros te dicen, no pasó tan bien, tomamos la decisión, le oramos al Señor, ayunamos, oramos y bueno, gloria a Dios, nos montamos en el avión, estábamos todos como que planificados y aquí viene algo maravilloso porque el no poder controlar los resultados, ¿verdad? El no poder controlar los resultados, no saber el destino trae inseguridades. Entonces, cuando llegamos a Buenos Aires, todo el viaje, todo chévere, todo hermoso. Cuando llegamos a Buenos Aires, que agarramos señal con el teléfono, la persona, el hermano que nos iba a buscar, no pudo, entonces estábamos en el aeropuerto. ¿Qué hacemos? O sea, y ahora, Señor, ¿qué pasó? No conocemos la ciudad, no conocemos esto. Bueno, en el nombre del Señor nos tomamos un taxi porque aquí no nos vamos a quedar, tenemos la dirección, nos vamos a tomar un taxi y entonces para completar el taxista como cosas raras, no sabía la dirección, no sabía la calle, no sabía nada, el GPS no funcionaba, dimos vueltas por toda la ciudad hasta que por fin nos detuvimos a preguntar y pudimos llegar a destino, ¿no? Y hoy estamos aquí. Pero imagínate esto, si desde que estábamos en Venezuela hubiéramos comenzado, no puedo. Y en lo que llegáramos al aeropuerto de Buenos Aires, de repente, viste, nos hubiésemos quedado. ¿Por qué? Porque yo sabía que algo iba a pasar, Entonces, nunca hubiéramos alcanzado nada. Es más, no sabríamos ni siquiera qué va a pasar dentro de un tiempo, porque es que el problema es que cuando no tenemos seguridad de esos resultados o cuando no podemos controlar los resultados, ¿verdad? O no saber el destino, no saberlo, entonces se crea una inseguridad, un miedo que al final solo hacen aparecer más temores, ¿verdad? Que comienzan a controlar nuestras decisiones. Entonces el problema no es tener miedo, el problema es que el miedo no te controle, porque cuando el miedo te controla, tu vida se destruye. Y llegas a un punto de temor. Hay personas que pierden hasta el sueño, no pueden dormir porque comienzan a ver cosas. Fíjate el extremo, la misma ciencia también lo ha comprobado, que cuando llega a este punto ya necesita ser atendido, hablando científicamente, ya necesita ser atendido porque está saliendo de los límites, porque una cosa es que de repente como humanos nosotros sintamos una adrenalina, o sea que el miedo tiene que ver en la parte nerviosa, de que te prepara como para algo que va a pasar de imprevisto y te prepara como para reaccionar respecto a eso. Eso es natural. Pero cuando ya el miedo forma parte de ti y te captura de esa manera que te quita el sueño, de esa manera que pierdes amistades importantes, de esa manera que pierdes relaciones con tus padres, con personas, con consejeros, entonces ya es un problema muy grave y entonces allí es una enfermedad, allí ya pierdes tantas cosas que, como dije ahora, pierdes el sueño y entonces creo que es un momento para detenerse y pedir la ayuda de la persona que podría pues hacerte libre. Gedeón dice la Biblia en el libro de Jueces que Gedeón tuvo miedo a los madianitas, y o sea, que es algo natural. Los madianitas estaban buscando siempre y venían de tiempo en tiempo a la hora de la cosecha a llevarse la cosecha, y Gedeón estaba escondido cuando el Señor se le presentó. Y lo primero que hizo el Señor, me encanta mucho esto, porque el Señor le dice, no le habla a Gedeón a la parte humana, sino que le habla a ese Gedeón
que lleva por dentro al espíritu, y le dice varón esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. Yo me imagino a Gedeón mirando para todos lados y dice, ¿quién es esforzado? ¿Quién es valiente? ¿Quién es Estoy aterrado. Pero Gedeón entendió, su espíritu, su mismo espíritu entendió de que Dios le estaba hablando a él, y por eso él reacciona de una manera totalmente diferente. Y no quiere decir de que esos miedos no vinieron más. Toda su vida, si tú lees la historia de Gedeón, te das cuenta que toda su vida hubo miedo, pero que él aprendió a dominar esos miedos. También vemos a un Pedro que tuvo miedo al viento. Le dice a Jesús que si era él, Jesús venía caminando sobre el mar, y bueno, si eres tú, a que yo camine. Pero vino una ráfaga de viento, vino una tempestad, estaba ahí y miró hacia atrás, una tormenta fuerte, y tuvo miedo. Entonces hay circunstancias en la vida que ocasionan ese miedo, frustraciones que ocasionan ese miedo. Pero tanto Gedeón como Pedro aprendieron a controlarlo. Y ahí es donde está el secreto, aprender a controlarlo, aprender a dominarlo. Porque es que tú no fuiste destinado para ser un cobarde, tú fuiste destinado para ser un valiente. Y cuando tú entiendes eso, tú te das cuenta de que el primer gigante que tú tienes que vencer eres tú mismo, es tu propio miedo, tu propia adversidad, tu propio conflicto interno, ¿no? Que se levanta contra ti. La tormenta más grande que tú puedas tener o que yo pueda tener son nuestra propia mente. Y hay que batallar día a día contra eso. Porque todo esto viene producto de una sola cosa. Cuando estábamos leyendo acá en Génesis capítulo 3, cuando este hombre desobedeció, dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado, y es producto del pecado, amigo, es producto del pecado. Joven que estás allí en tu casa, mujer que estás allí, amado amigo que estás casado y tienes temores, tienes muchos miedos, miedo de la infidelidad del esposo o del esposo, miedo al fracaso, miedo a que te boten del trabajo, cualquier cosa, pero tú ves la raíz es el pecado. Así que no puedes batallar solo por eso, y que quieres ser libre, pero no lo consigues porque no puedes. Puedes ir a la medicina, puedes hacerlo, se va a tranquilizar. He visto a personas que toman medicamentos, simplemente a veces están sedados, pero el miedo sigue allí. Y nosotros que estamos ahora aprovechando esta oportunidad y hablando de este tema tan importante, porque la única persona que te puede hacer libre es Jesús. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también la vida. Y ese es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo te aseguro, yo sé que tú has probado cosas, escuchas cierto consejo y lo haces. Hay personas que pueden escuchar esto y están en la búsqueda de sanar esos miedos que le heredaron sus propios padres. No hagas esto porque te va a pasar esto, y no hagas aquello, o algún familiar, y están atormentados hoy día. Pero amigo, amado, la única respuesta está en Jesús. Te lo dice alguien que entiendo que este mundo está en decadencia completamente. Tú lo sabes, lo ves todo el tiempo, y algunos de ustedes han probado muchas cosas para no tener más miedo. Yo recuerdo una vez, con un testimonio, estaba orando y sentía miedo por algo, y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Él ha venido a mí, él vino a mí y me dijo, tienes miedo y no puedo ayudarte hasta que no lo rompas. Y me hizo saber cómo tenía que hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, pero él tuvo que tocarme, tuve la necesidad de buscar a Dios. Tú debes tener esa necesidad de acercarte a Dios, y Él se acercará a ti, dice la Escritura. Y quiero también compartir algo acá en 2 de Timoteo capítulo 7, 2 de Timoteo capítulo 1, perdón. 2 de Timoteo capítulo 1, 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso el secreto es Él. Exacto. Entonces cuando venimos a Jesús, no es que los problemas se van. A veces somos engañados. No voy a tener más problemas. No, sí voy a tener problemas, pero voy a tener la valentía de enfrentar los problemas. Voy a tener la valentía de cómo confrontar, de cómo luchar, de cómo armarme de valor y decir, ¿sabes qué?
diga el débil fuerte soy poderoso en Cristo Jesús, Dios me ha dado la victoria, voy a luchar, ya el miedo al fracaso se va, el miedo a la angustia, el miedo a la muerte, el miedo a todas las dificultades se va en el nombre de Jesús. Y deja de estar paralizado. El problema del miedo es que te paraliza. Se paraliza a un punto de que si tienes que tomar decisiones correctas, no las tomas porque tienes miedo al fracaso. Si tienes que ir a un lugar, no vas. Siempre escondido. Siempre escondido, siempre buscando escondido. El lago no das en la cara, no das en frente, porque es que miedo a que me rechacen, miedo a que no me acepten, miedo a esto, miedo al otro. Y por eso usamos máscara. Y entonces, ¿pero qué dice la Escritura entonces? Que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, porque el miedo es cobardía que a fracasar. Si fracasas, te levantas. O sea, porque el problema no está en caerte, el problema está en que cuando te caigas no te levantas. Ahí es donde está el verdadero problema. Entonces la victoria está en que cuando yo me caigo, yo me levanto, y ese levantarme vence el miedo, vence la circunstancia. Entonces, miedo vamos a tener en este mundo porque resulta de que estamos en un mundo de perversidad, de pecado, y que solamente Cristo es la que trae salvación, es la que trae ayuda, es lo que puede cambiar tu vida. Entonces, esta noche quiero que entendamos algo. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Necesitamos a Jesús para vencer los miedos, para vencer las circunstancias. Proverbios dice de que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero a la final prevalecen los designios del Señor. ¿Tenemos nosotros el poder de controlar los resultados? No. ¿Y nos da miedo eso? Sí. Pero cuando aprendemos a confiar en el Señor, de que Dios es el que toma mis resultados, mi destino, mi propósito, viene de Él y es para Él, entonces puedo caminar seguro. Ojo, no quiere decir de que no tenga miedo, porque si me preguntas a mí, pastor, ¿usted tiene miedo? Sí, tengo miedo. Es parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza. Pero no estamos solos. ¿Sabe por qué no estamos solos? Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos da la victoria, nos da el poder. Así que yo te invito a que abras tu corazón a Jesús, a que abras la puerta de tu casa, la puerta de tu familia, y dejes entrar a Jesús, y Él va a cambiar tu destino, Él va a cambiar tu propósito. Sé que hay algo nuevo para ti en esta noche. Es una oportunidad, y ya que has probado tantas cosas, ¿por qué no probar con Él? Yo estoy segura, y no te lo hablamos de repente porque lo leímos simplemente por allá. Es una verdad, creo que es la absoluta verdad. La gente tiene miedo a morir, miedo a las enfermedades, miedo a cualquier cosa. Pero el antídoto del miedo es una sola cosa. Ni siquiera una cosa, una sola persona. Por eso es que el texto que decía mi esposo ahora en 2 de Timoteo dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Significa que ya no estás solo, no estarás solo, pero debes creer. La Biblia dice también en Jeremías que Dios tiene planes de bien para ti, así que podrías confiar. Y tomo rapidito el ejemplo de aquel hombre que decía ahora, del inventor de la bombilla. Él sabía que eso tenía que funcionar. Y alguien le dijo, pero ¿por qué sigues insistiendo si sabes que 1000 veces lo has intentado y no funciona? Y él estaba tan claro. Él dijo, bueno, he aprendido 1000 veces a cómo no se hace, pero voy a seguir intentando. Y pues lo hizo. Pero en el Señor, en esta clase de miedo que te atrapa, que te daña, que te quiere, que te está destruyendo, solamente si crees en Él y te acercas. La Biblia dice que Dios premia a aquellos que se acercan creyendo. Y hoy la palabra central es esta. ¿Tienes miedo? Sí, pero te presentamos la persona que lo controla. Es Dios. Él es el poderoso, como decía mi esposo. El miedo naturalmente está. Pero si creemos que Él nos dijo, yo tengo planes de bien para ustedes. Así que algo que he aprendido en el tiempo, Él no miente. Nosotros los humanos fallamos, todas las máquinas fallan, la tecnología falla, pero he descubierto en el tiempo, era joven y ahora ya he envejecido, y he descubierto que Dios es quien dice ser. Si Él dice que no estará solo en ninguna de las tormentas, efectivamente será así.
Así que ya para culminar quiero invitarte a que nos sigas por las redes sociales. Si necesitas oración, si necesitas que oremos por ti, estamos a tu entera disposición. Puedes seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas. Y también si estás en la zona de acá de Buenos Aires, si estás en la zona de Florencio Varela, estamos a la disposición para hablarte, para bendecir tu vida. ¿Quieres un consejo o una palabra? Pues aquí está, para ayudar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaremos orando por ti, esperando que te pongas en contacto con nosotros. Bendiciones.